el pesimismo, nos motiva hacia una nueva reintegración personal. Generalmente la tristeza nos lleva a un compungimiento individual o a una forma de análisis de las cosas que suceden de una manera mucho más profunda. Es importante, cuando hablamos de emociones, que sepamos algunas características básicas de la persona emocionalmente inteligente. Es aquella persona que posee un grado suficiente de autoestima. No vamos a definir tanto la autoestima, pero es la valoración personal. Y la valoración personal no está basada en situaciones superfluas, sino en la realidad misma del ser. Es una manera de reconocerte a ti mismo tal como eres. Por ejemplo, una persona emocionalmente positiva es una persona emocionalmente inteligente, o viceversa. Una persona emocionalmente inteligente es una persona positiva. El positivismo muchas veces ha caído en la presunción, ¿no? En la presunción de creer que todo está bien, todo está bien. Te estás muriendo, todo está bien. Estás con dolor, todo está bien, todo va a pasar. Tampoco es eso el positivismo. El positivismo tiene que ver con un análisis, un raciocinio correcto, inteligente. También es importante saber que una persona emocionalmente inteligente sabe dar y recibir. No es egoísta, basa sus principios de vida en el hecho de ser una persona que desarrolle el concepto de ganar, ganar. Es importante aprender a dar y aprender a recibir. También es una persona empática. Si bien es cierto la palabra entender no está muy bien esbozada aquí en mi diapositiva, en realidad es comprender. Porque si bien es cierto el entendimiento es un asunto mental, la comprensión es ponerme en la posición de las otras personas. Otra característica básica de las personas inteligentes emocionalmente, saben reconocer sus propios sentimientos. Muchas personas han perdido el horizonte porque son personas que entregan sus sentimientos a situaciones que controlan externamente sus emociones. Una persona que es emocionalmente inteligente sabe entender bien sus propios sentimientos. También sabe expresar los sentimientos positivos como negativos de una manera equilibrada, desde un punto de vista equitativo. Muchas personas que no tienen emocionalmente inteligencia son personas que generalmente están en los extremos o son extremadamente positivas en el sentido ajeno a la realidad, negativo en realidad, porque a pesar de que están en el lado positivo, están en el extremo de la presunción, de que todo está bien, que nada va a pasar. O aquellas personas negativas que creen que todo ya se fregó, que las cosas ya no funcionan, perdonen por la palabra un poco coloquial, pero que todo está mal, que nada va a mejorar. Y eso es muy importante tener en cuenta. Una persona emocionalmente inteligente es capaz también de controlar esos sentimientos. En algún momento tú vas a sentir que las cosas se te van de las manos. En algún momento vas a sentir que tu mente no puede controlar las circunstancias. No puedes dormir por una situación difícil. No puedes entender por qué sucedió lo que tú pensaste que nunca iba a suceder. Se puede controlar si tú eres capaz de tener una emoción controlada e inteligente. Sabe controlar sus emociones, pero también su motivación, el porqué de las cosas. Y si hay algo que le ilusiona en el contexto más positivo y realista, la ilusión no como un hecho externo ni metafísico, sino la ilusión como el deseo de lograr algo, de conseguir algo, todo será posible en la medida en que esté sujeta a la realidad. Una persona emocionalmente inteligente tiene valores alternativos. ¿Qué quiere decir eso? No se sujeta a un hecho extremo de una realidad que no puede vivir. Hay muchas personas que viven sus valores utópicamente. Debería ser una persona que no miente. Debería ser una persona que no se enoja. Debería, y los deberías no existen. Los deberías solamente existen en la utopía, en aquello que es irreal. Hay que tener valores alternativos realísticos que nos permitan desarrollarnos como personas. Una persona emocionalmente inteligente supera las dificultades y supera sus propias frustraciones. Lastimosamente, los momentos más tristes de la crisis del ser humano está justamente en el no saber controlar las frustraciones. Cuando una frustración se presenta es porque muchas cosas han comenzado a tomar paso, a tener control sobre nosotros a tal punto que nuestras emociones terminaron siendo esclavas de nuestra realidad no lograda, de nuestra realidad no alcanzada.
Esas dificultades comienzan a convertirse en montañas tan altas que finalmente nos sometemos y terminamos en la frustración. La frustración es peligrosa porque puede producir una crisis individual, y esa crisis individual, si no está resuelta con la ayuda de un tutor o de una persona que te permita salir de ella, es posible que tenga consecuencias muy serias en el área somática, en la parte de tu cuerpo, en la parte de tu mente. Una persona emocionalmente inteligente encuentra equilibrio entre la exigencia y la tolerancia. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros vamos de un extremo a otro. Lo tengo que hacer, no me queda otra. Es que no hay otro camino. No, yo lo aguanto. No, sí, yo puedo. Como esa mujer que su marido le pega y que la maltrata, y él dice, no, yo lo conozco, él va a pasar. Él me exige, pero yo quiero ser fiel, yo lo voy a ayudar. Y muchas veces termina siendo parte del feminicidio que finalmente no sabemos cómo controlar, porque no controlamos inteligentemente nuestras emociones. 5 principios de la inteligencia emocional que debemos repasar en esta noche. Principio número 1, recepción. Cualquier cosa que incorporemos por cualquiera de nuestros sentidos, recibimos influencia. Los receptores transforman los estímulos recibidos en señales energéticas. Es decir, si alguien me dice, hola Boris, ¿cómo estás? Te ves radiante, inmediatamente va a afectar positiva o negativamente en mi cuerpo esas palabras. Las neuronas, cuando estos no integran una neurona sensitiva, en algunos casos las transmiten a células sensitivas especializadas que las amplían y las transmiten a su vez a las neuronas sensitivas con las cuales están directamente conectadas. Si está conectada con el sentimiento de valoración y orgullo personal, posiblemente se pase de la raya ese pequeño halago. Pero si la persona tiene un sistema controlado y sabe muy bien que la valoración que las personas le dan son solamente palabras y que sin duda tendrán que pasar por un análisis individual para saber si esa palabra está realmente relacionada con su realidad. Lo que implica que el cerebro, cuando recibe, el cerebro humano nunca recibe directamente los estímulos captados por los receptores, sino únicamente los productos de sus efectos sobre neuronas sensitivas. Es decir, la parte emocional, la parte significativa. Nosotros le damos sentido y esos sensores finalmente transmiten lo que nosotros podemos por la experiencia interpretar. Estas son mandadas al encéfalo por medio del axón de las neuronas sensitivas a otras neuronas que las transmiten a dicho encéfalo por medio de su propio axón, y así van desarrollando rutas en las cuales vamos valorando una palabra que hemos recibido. La sinapsis que sucede en la unión de una neurona con otra, generalmente, esta siempre es glandular y sin duda produce de algún modo ciertas reacciones en nuestro cerebro. En estos contactos se lleva a cabo la transmisión del impulso nervioso. Esta se inicia con una descarga química que origina una corriente eléctrica en la membrana de la célula. Una vez que el impulso nervioso alcanza el extremo del axón, la propia neurona segrega un tipo de compuestos químicos, se llaman neurotransmisores, que se depositan en el espacio sináptico, espacio intermedio entre la neurona transmisora y la neurona receptora. Aquí donde ustedes ven en los puntos rojos, ¿no es cierto? Esas sinapsis, en ese espacio se produce esa transmisión de una neurona a otra. Estas sustancias segregadas o neurotransmisores son los encargados de excitar o inhibir la acción de la célula de la otra célula. Es decir, si yo veo que el reconocimiento, el halago me causa molestia, seguramente la neurona lo va a bloquear. Pero si me produce alegría, seguramente le va a dar curso y continuidad al hecho de la recepción del halago que acabamos de mencionar como ejemplo. El segundo principio es la retención. Corresponde a la memoria, que incluye la retentiva o capacidad de almacenar información, y el recuerdo, que es la capacidad de acceder a esa información almacenada cuando tengo interés. ¿Por qué la persona me dijo que me veía radiante? ¿Está interesado en algún favor mío? ¿Está reconociendo el valor de mi radiantez, de mi sonrisa, de mi actitud? ¿Es un reconocimiento equilibrado, desinteresado? Eso me va a permitir en la retención retraer información que he tenido en el pasado. Es importante tener en cuenta eso, y por supuesto sucede juntamente con el principio número 13, que es el análisis. Es la función que incluye el reconocimiento de pautas y el procesamiento de la información. ¿Por qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿En qué tono lo dijo? ¿Qué es lo que buscaba esa actitud de reconocimiento?
El cuarto es la emisión. Cualquier forma de comunicación o acto creativo, incluso el del pensamiento, va a emitir ciertas manifestaciones emocionales que sin duda van a ser manifiestas en las manos, en los ojos, en las reacciones propias. Y por supuesto, finalmente el principio del control, que es la función requerida de la totalidad de las funciones mentales y físicas. ¿Cómo yo puedo expresar? Y aquí, permítame decir algunas cosas que quizás no están en la diapositiva. Tiene que ver mucho nuestro temperamento. Si el temperamento es un temperamento con influencia sanguínea, generalmente vamos a ser vamos a sonreír fácilmente, vamos a expresarlo audiblemente. Si somos de un temperamento colérico, posiblemente tengamos una expresión un poco más drástica respecto al reconocimiento del halago. Estamos tomando el ejemplo del halago para poder explicar cada uno de estos principios. Si somos personas con el temperamento flemático, generalmente somos personas que aceptamos el reconocimiento, pero lo tenemos como un valor propiamente nuestro y no queremos expresarlo. La persona melancólica generalmente valora el principio, aunque a veces es un poco desconfiado, pero igual reconoce y no se expresa mucho cuando hay un reconocimiento como el que mencionamos. Ahora, es importante también entender que la inteligencia emocional se maneja dentro de competencias. Hay una competencia personal y una competencia social. En la competencia emocional personal desarrollamos un principio que se llama la autoconciencia o la autorregulación, o también conocida como la automotivación. Estos trabajan dentro de nosotros como una competencia individual, como un desarrollo propio del ser humano. Pero esto se traslada al campo de la competencia social, donde nosotros desarrollamos la manifestación misma de nuestra inteligencia emocional, a través de la empatía o las relaciones en las habilidades sociales. La conciencia emocional generalmente está desarrollada sobre el contexto que tengo yo o el concepto que tengo yo de mis propias emociones. No, yo sé cómo controlarlas, yo sé cuándo decir, cuándo no decir, cuándo expresar, cuándo no expresar. La valoración adecuada de uno mismo tiene que ver muchísimo con la autoestima. Ver las cosas positivas que yo tengo, las cosas negativas también, analizarlas y ver cómo ellas son útiles para mí mismo. Y por supuesto, la confianza de uno mismo. Aquí muchas veces muchas personas caen en el campo de la presunción, porque presumen tener ciertas habilidades que generalmente se los han dicho, pero ellos mismos no son conscientes de ellas. Hay que tener mucho cuidado cuando haya confianza en uno mismo, si esa confianza está basada en un principio utópico o simplemente en la opinión de los demás y no necesariamente un autoanálisis de uno mismo. En el campo de la autorregulación es importante entender el concepto del autocontrol. Si alguien me manda una palabra soez, puedo yo no controlar y responder con una palabra soez. Puedo controlar y no responder con una palabra soez y mantenerme en la alegría. La confiabilidad es importante, no solamente en mí mismo, sino también en los demás, que después se verá en la competencia social. La integridad, el conocimiento de mí mismo a plenitud. Cuidado que la integridad muchas veces es relacionada con no error. La integridad también tiene que ver mucho con el comprender a plenitud quién soy, error o no error, las dos cosas. La adaptabilidad. Somos hechos los seres humanos tan inteligentes que tenemos capacidad de poder adaptarnos. Incluso en una situación triste podemos llorar. En una situación alegre podemos reír. Aunque nosotros no seamos los provocadores de la risa o de la tristeza, nos adaptamos. Por supuesto, una de las características de la autorregulación está en la innovación. Todo lo que sucede alrededor del ser humano está basado en el cambio. Y el cambio requiere en el ser humano innovación. Quiere decir que cada día tiene que ir reaprendiendo, tiene que ir recreándose a partir de las experiencias, buscando alternativas que le permitan desarrollar su capacidad de logro como persona y como una persona social. La motivación tiene que ver mucho con el logro. La motivación es como la gasolina al carro. Si tú no le pones gasolina al carro, puede tener un carro muy nuevo, muy bonito, muy bien equipado con todo, pero no va a caminar. La motivación es como que te da la fuerza para desarrollar compromiso, para crear, para tener iniciativa, para mantener el optimismo, que es sumamente importante en cualquier situación que tú tengas dentro de tu vida personal. La empatía ya está en el campo de la competencia social, aprender a comprender a las personas, buscar una orientación hacia el servicio a esas personas de acuerdo a lo que las personas realmente requieren. No vamos a entender como empatía hacer algo por los demás, por alguien que no necesita ese servicio.
Y muchas veces nosotros lo hacemos casi como por inercia. Y eso no es inteligencia emocional. Servimos a alguien, pero no sabemos por qué, ni para qué, ni con qué motivo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque la inteligencia emocional sabe, analiza, busca alternativas que sean viables y concretas. El aprovechamiento de la diversidad. Es importante reconocer que los demás son diferentes, que piensan diferentes, que actúan diferente, que tienen reacciones diferentes, que tienen emociones diferentes, que también saben pensar. Cuidado con las personas que creen que usted no más sabe pensar, que usted no más tiene la razón y que los demás no tienen la razón. Hay que tener también conciencia política respecto al gobierno de las vidas de cada uno sobre cada uno, de cada uno sobre su entorno, sobre la comunidad en la que se desarrolla. La conciencia política te permite. No estamos hablando de grupos políticos ni de gobiernos. Estamos hablando del concepto de tener conciencia de cómo gobernar a sí mismo y cómo gobernar a los demás en el entorno de las relaciones. Eso se llama conciencia política. Cuidado con la palabra política, porque a veces es muy relacionado con partidos políticos. Y en el área de las habilidades sociales tenemos que comenzar a analizar un poco el tema de la influencia. ¿Qué influencia estoy ejerciendo en los demás? ¿Es una influencia positiva? ¿Es una influencia un poco tóxica? ¿Es una influencia con sentimientos egoístas? ¿Más autosuficientes? ¿Cómo es mi comunicación? ¿Mi comunicación es adecuada? ¿Utiliza el lenguaje adecuado, en el tono adecuado, en el tiempo adecuado, en la entonación adecuada? ¿Mi liderazgo es un liderazgo que hay que seguir? ¿Es un liderazgo sostenible? ¿Es un liderazgo que parece que fuera sostenible, pero tiene vaivenes muy cuestionados? Es importante también tener la capacidad de la catalización del cambio. Las comunidades de hace 40 años no son las mismas comunidades de hoy. Y el proceso de adaptación está a través de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional nos permite adaptarnos al cambio, así como un burrito que vive en la costa no tiene la piel tan larga, cuando la llevas a la serranía le crece la piel. Así los seres humanos tenemos que catalizarnos con el cambio o saber cuál es el cambio en el cual nos podemos adaptar. Por supuesto, la capacidad de habilidad social te permite también resolver conflictos o prevenirlos. No vamos a hablar de eso, sería muy interesante poder tener un tema acerca de resolución de conflictos, siendo que yo tengo una maestría en ese tema. La colaboración y la cooperación. Es importante entender que no solamente tú sabes pensar, que hay otras personas que también piensan, que también pueden cooperar, y hacer un complemento con ellos es parte de mi habilidad social. Y por supuesto, la habilidad de equipo, que me permite, a través de la inteligencia emocional, poder transferir, delegar o recibir delegación dentro de un grupo de personas que tienen la capacidad de poder llevar a cabo un proyecto. Hay algunos estadios, momentos dentro de la inteligencia emocional que sería bueno tomar en cuenta. La iniciativa versus la culpa. En este estadio viaja desde los 3 hasta los 5 años, generalmente la edad de las personas cuando estamos en el desarrollo. El niño empieza a desarrollarse muy rápido, tanto física como intelectualmente. Crece su interés por relacionarse con otros niños, poniendo a prueba sus habilidades. Es importante tomar en cuenta esto. En el caso de los padres, de que los padres reaccionan negativamente a las preguntas de los niños o a la iniciativa de estos, es probable que les genere sensación de culpabilidad. Vean ustedes cómo se va formando la emoción, cómo se va formando la inteligencia emocional. También hay otra duplicidad entre laboriosidad e inferioridad, o versus inferioridad. En este estadio, que va desde los 6, 7 años hasta los 12, los niños muestran un interés genuino por el funcionamiento de las cosas e intentan llevar a cabo muchas actividades por sí mismos. En el caso de que esto no sea bien acogido o sus fracasos le motiven a comparaciones con otros niños, el niño puede desarrollar cierta sensación de inferioridad. Y hay que tener muchísimo cuidado aquí cuando trabajamos la inteligencia emocional en la familia, especialmente con los niños. El otro estadio es la exploración de la identidad versus difusión de la identidad. En ese estadio tiene lugar durante la adolescencia. Se preguntan normalmente, ¿quién soy? Los adolescentes comienzan a mostrarse más independientes y tomar distancia de los padres. Y la exploración de sus propias posibilidades se produce en esta etapa. Comienzan a apuntalar su propia identidad basándose en las experiencias vividas, y esto podría, en el campo de la búsqueda, podría causar que en múltiples ocasiones se sientan confusos. Al final no saben si tienen la aprobación de la sociedad o de sus padres, no saben si tienen la aprobación de sus padres y la sociedad no. Entonces hay una difusión de la identidad. Están buscando un sentido de ser. Otra dupla, podemos decir nosotros ahora, es la intimidad frente al aislamiento. En ese estadio
comprende desde los 20 años hasta los 40 aproximadamente. La forma de relacionarse con otras personas se modifica. El individuo comienza a priorizar relaciones más íntimas que ofrezcan y requieran con un compromiso recíproco. Viene la etapa del matrimonio, el enamoramiento, el matrimonio, y esta intimidad comienza a trasladarse a otras personas. Finalmente genera sensación de seguridad o inseguridad dependiendo con quiénes o con quién se relaciona. Si se evade este tipo de intimidad, uno puede estar rozando la soledad o el aislamiento, situación en que puede acabarle en depresión o en un momento de soledad que finalmente se transfiere a través de los tiempos, de las edades. La generatividad frente al estancamiento. Este estadio sucede entre los 40 y los 60 años, en un lapso de la vida en el que la persona dedica su tiempo a su familia, o si es que se queda solo, se queda donde está, se prioriza la búsqueda del equilibrio entre la productividad y el estancamiento, una productividad que está vinculada al futuro, al porvenir de los suyos y de las próximas generaciones, es la búsqueda de sentirse necesitado por los demás, ser y sentirse útil, o de alguna manera útil hacia los demás. Pero también viene el estancamiento. Es esa pregunta que se hace el individuo en esta edad, es ¿qué es lo que hago aquí si no sirve para nada? Se siente estancado y no logra canalizar sus esfuerzos para poder ofrecer algo a los suyos o al mundo que le rodea. Finalmente, la integridad del yo frente a la desesperación. Este estadio se produce desde los 60 años hasta la muerte. Es un momento en el que el individuo deja de ser productivo o al menos no produce tanto como era capaz anteriormente en las edades anteriores. Una etapa en la que la vida y la forma de vivir se ven alteradas totalmente. Los amigos y familiares comienzan a fallecer, uno tiene que afrontar los duelos que causa la vejez, tanto en el propio cuerpo como en los demás. Cuando hablamos de los catalizadores del cambio, generalmente necesitamos la inteligencia emocional para reconocer la necesidad del cambio y eliminar las barreras. ¿Por qué es importante reconocer la necesidad de cambiar? Porque nada de lo que está en este segundo va a ser igual en el siguiente segundo. Si hoy tengo una vía abierta, en el próximo segundo puedo tener una barrera, catalizar, reconocer, saber que tengo que cambiar. Así también desafiar al statu quo y reconocer la necesidad del cambio. Hay gente que no quiere salir del cajón, está metido ahí mismo, piensa en sí mismo, solamente cree que tiene que hacer las cosas para sí. No quiere salir del statu quo. Está contento con lo que tiene, y si no está contento, por lo menos no le molesta. Eso es un tema que hay que tratar de desafiar. También es importante promover el cambio y conseguir que otros lo hagan también, o hagan lo mismo, buscar cambios, o acelerar los cambios, o buscar logros más prontos, no logros que sucedan por la inercia de las cosas. También es importante participar en la moderación del cambio de los demás. Si alguien produce alguna influencia en mí, de tal modo que tengo que cambiar, tengo que buscar un modelo en el cual yo me sienta cómodo para poder hacer que ese cambio se convierta en algo positivo. Debemos establecer también vínculos y cultivar y mantener amplias redes informales. Es importante a través de las redes sociales ahora, podemos mantener vínculos con muchas personas. Podemos incluso mandar cariño, mandar enojo, podemos bloquear, podemos abrir, o sea, podemos hacer muchas cosas. Debemos cultivar y mantener amplias redes informales de vínculos. Es importante para la vida personal. Crear relaciones mutuamente provechosas. Acércate a las personas que te producen bienestar. Acércate a las personas que te producen felicidad. Y si tienes alguna persona que no te produce felicidad y la puedes cambiar o influenciar al cambio, inténtalo, pero no lo hagas hasta morir. Inténtalo hasta que la persona te permita. Y si no, busca otro camino. Establecer y mantener el rapport, que es la sintonía, cómo ubicarme dentro del sistema del cambio. Si la persona me da una oportunidad, voy a tratar de ubicarme dentro de esa oportunidad. Crear y consolidar la amistad personal con las personas de su entorno es clave. Esos vínculos son importantes. No rompas la amistad que tienes con tus hermanos. Los más cercanos son ellos, con tus padres, con tu esposo o tu esposa. Por más separados que estén, no importa si ya no hay una relación matrimonial, mantenga vínculos con esa persona. De algún modo te vas a dar cuenta que esa persona juega un papel importante en tus emociones, y por supuesto el manejarlos adecuadamente depende muchísimo de tu inteligencia emocional. También hay que ver el campo de la colaboración y la cooperación. Hay que equilibrar al centrarse en la tarea con la atención a las relaciones.
No digas no tengo tiempo. No digas no puedo. Siempre hay un espacio en esas relaciones establecidas en la que la inteligencia emocional te permite ser un colaborador o formar parte de la cooperación de un proyecto en el cual tú puedes influir. Colaborar y compartir planes, información y recursos es clave para poder desarrollar una inteligencia emocional sostenida. Es importante comprender que tú formas parte de los planes de los demás, que tú puedes formar parte de esos planes, que tú puedes influenciar positivamente, que tú puedes acumular información, puedes proveer recursos que les permitan a las personas desarrollar un proyecto mucho más completo gracias a tu influencia. Promover un clima de amistad y cooperación. La verdad, esto es un tema sumamente importante. ¿Por qué? Porque muchas personas ven a los demás como una competencia y entran en la competición y no en la habilidad de ser competentes. Rompen la amistad, se separan de la cooperación y terminan siendo personas solitarias o fracasadas. La inteligencia emocional te permite promover un clima de amistad que sea productivo y que te permita seguir al siguiente paso. Buscar y alentar las oportunidades de colaboración. A mí me da muchísima pena cuando trabajo en un programa de liderazgo. Generalmente hay personas que ni les interesa colaborar con los demás. Hay que crear, hay que buscar, hay que alentar oportunidades de colaboración. Eso es parte de tu inteligencia emocional. Si tú no lo haces, ya es un problema tuyo. No eres parte de, simplemente estás aislado. En las capacidades de equipo hay que alentar cualidades grupales como la responsabilidad, la capacidad, la voluntad. Si bien es cierto, tiene que ver mucho con el trabajo, el idealismo, la superación, esto se convierte muchas veces en sacrificio, deseo y potencial, pero esos serán los componentes que te permitirán desarrollar una función de equipo. No hay cosa mejor que ser parte de un equipo si queremos lograr tener un éxito en nuestro trabajo, y para eso se requiere inteligencia emocional. Generalmente las capacidades de un equipo despiertan la participación y el entusiasmo del grupo. Las personas que forman parte de un equipo y que tienen inteligencia emocional forman parte de ese equipo y participan de lo que el equipo tiene, positivo o negativamente. Y si es negativo, transforman el hecho en algo como una experiencia para poder crecer posteriormente. También la capacidad de equipo de una persona que forma parte de ella con inteligencia emocional le ayuda a consolidar la identidad grupal, el espíritu de cuerpo, el sentido de compromiso. Lastimosamente, no siempre tenemos ese sentimiento dentro de los equipos. ¿Por qué? Porque falta inteligencia emocional en sus componentes. También la capacidad de equipo te permite, bajo la inteligencia emocional, cuidar al grupo y su reputación y compartir los méritos. No solamente hay que hablar de los fracasos porque los demás tuvieron la culpa, sino también del éxito que todos hemos podido lograr. Compartir esos méritos es parte de la capacidad de equipo de una persona que tiene inteligencia emocional. Y finalmente, la inteligencia emocional es la capacidad para reconocer sentimientos en sí mismo y en otros, siendo hábil para gerenciarlos al trabajar con otros. Si sabemos utilizarla adecuadamente, estaremos en condición de alcanzar las metas que nos proponemos en la vida. La inteligencia emocional no se queda simplemente en la mente del que lo posee, sino que se traslada a la realización de otros proyectos. Miremos un poquito las inteligencias, una breve biografía de este hombre que nos dio la idea de las inteligencias. Nació en 1943 en Sampton, Pensilvania, completó estudios postsecundarios en la Universidad de Harvard, fue profesor de psicología y pedagogía. Es un hombre que ha influenciado muchísimo en nuestra comunidad. Sus trabajos de neuropsicología lo han llevado a recibir diversos reconocimientos internacionales. Por si acaso, la inteligencia emocional no es producto de Boris Darmon ni de Magdiel Sánchez. Hay estudiosos que han trabajado las estructuras de la mente, la teoría de las inteligencias, y esas son sus obras más importantes. Por eso es importante tomar en cuenta estos antecedentes. Alfred Binet, psicólogo, publicó la primera prueba de inteligencia moderna. Sus trabajos iniciaron con un intento de predecir qué niños corrían el riesgo del fracaso escolar, y esos efectos, por supuesto, los examinó. La escala de inteligencia de Binet-Simon, en colaboración con Theodore Simon, y la adaptación realizada por Lewis Terman, crearon la escala de inteligencia de Stafford-Binet y forman las bases de las pruebas contemporáneas para determinar el coeficiente intelectual de las personas, que ya Gardner, por supuesto, lo cita en sus libros.
Desde entonces, las pruebas de inteligencia miden principalmente la memoria verbal, el razonamiento numérico, el reconocimiento de secuencias lógicas y la capacidad de expresar la manera de resolver problemas de la vida cotidiana. Muchos influenciaron en la concreción de la inteligencia o de las inteligencias en el ser humano. La enseñanza de este uniforme es la creencia de que todas las personas deben recibir el mismo tratamiento pedagógico y estudiar las mismas materias empleando las mismas metodologías y evaluar a todos de la misma manera. Estos antecedentes se basan en el supuesto de que todas las personas son iguales. El enfoque pedagógico es equitativo. En la mayoría de las ocasiones se centra en las inteligencias verbal, lingüística y lógica matemática, según Gardner. Pero ¿qué es realmente la inteligencia? La inteligencia en realidad es la capacidad de entender o comprender. Es la capacidad de resolver problemas. Algunos dicen, la inteligencia es más inteligente porque se sacó nota 20, o nota 10, o nota 7, que en algunos países se mide de esa manera, o la letra A. Cuidado, inteligencia no es eso. Es la capacidad de resolver problemas. Es el conocimiento, la comprensión y el acto de entender las cosas. Es el sentido en que se puede tomar una sentencia, un dicho o una expresión. Es la habilidad, la destreza, la experiencia que forman parte del sentido del ser. Es el trato y correspondencia secreta de dos o más personas o naciones entre sí. Inteligencia, sustancia puramente espiritual. Cuidado. Y eso lo dice el diccionario de la lengua española. Por eso la inteligencia se define como la capacidad de resolver problemas o de crear productos que son valorados en uno o más contextos culturales, según este libro. También es un potencial biopsicológico para procesar información que se puede activar en un marco cultural para resolver problemas o crear productos que tienen valor para una cultura. La inteligencia reformulada está aquí en este contexto. Algunos paradigmas referentes al antiguo entendimiento de la inteligencia y al nuevo entendimiento de la inteligencia. La inteligencia es innato e inamovible, no se puede desarrollar, decíamos antiguamente. Ahora no, la inteligencia puede ser desarrollada. Antiguamente se creía que la inteligencia es medida numéricamente, por eso poníamos notas, ¿verdad? A los alumnos les ponemos notas o los clasificamos por letras. La inteligencia no es numéricamente cuantificable y es exhibida durante la ejecución o proceso de solución de problemas. La inteligencia emocional te ayuda a la resolución de problemas, por eso está dentro de las inteligencias. La inteligencia es unitaria, decían antiguamente. No, la inteligencia puede ser manifestada de diversas maneras, como lo menciona Gardner, en las 8 inteligencias múltiples. La inteligencia es medida en aislamiento, dicen algunos. No, la inteligencia es medida en el contexto cotidiano y en situaciones de la vida real, en relacionamiento con los demás. Antes se pensaba que la inteligencia se usaba para clasificar a estudiantes y predecir sus logros. Muchos de los estudiantes que terminaron con la mejor nota en la secundaria o en la preparatoria llegaron a la universidad, entraron en primer lugar y cuando salieron de la universidad no pudieron hacer una empresa. La inteligencia es usada para entender las capacidades humanas y las diversas y variadas maneras en que los estudiantes la pueden alcanzar. Es importante tener criterio para definir la existencia de una inteligencia. Según Gardner, él dice que esos criterios con los que tienen que cumplir cada inteligencia para ser considerada como una inteligencia íntegra, y no es una simple capacidad o aptitud o habilidad, tiene mucho que ver con 8 de ellas. Los criterios para definir la existencia de una inteligencia generalmente están basadas en las ciencias biológicas. La posibilidad de aislamiento potencial debido a daño cerebral puede bloquear un desarrollo de inteligencia. O la existencia de una historia evolutiva plausible, la condición de tener orígenes de la evolución del ser humano y en las otras especies, como algunos creen que se puede dar. En el ámbito biológico, la existencia de una o más operaciones identificables que desempeñan una función esencial puede mostrar un criterio de que esa persona es inteligente. O la codificación de un sistema de símbolos. ¿Y cómo lo supo? ¿Y de dónde sacó eso? Importante, ¿verdad? Estos criterios que pueden definir la existencia de una inteligencia también pueden desarrollarse dentro del concepto evolutivo. Un desarrollo bien diferenciado y un conjunto definible de actuaciones en el estado final pueden demostrar que esa persona psicológicamente es inteligente. O la existencia de idiotas eruditos, que hoy llaman, que están salidos, que son personas extra inteligentes, o prodigios y otras personas excepcionales que también pueden mostrarse. En la investigación psicológica tradicional hay un respaldo de la psicología experimental, que usaron metodologías y técnicas de psicología experimental para evidenciar la potencialidad de una inteligencia. Por ejemplo, la escala de inteligencia de Wechsler
para niños tiene subpruebas que requieren el uso de inteligencia lingüística, manejo adecuado de la información y el vocabulario, matemáticas, la aritmética, sentido numérico, espacial, la identificación de figuras y patrones, y la física sinestésica, que tiene el acoplamiento de objetos dentro de un ambiente. También hay apoyos de datos psicométricos, que son análisis de ciertos estudios psicológicos que permiten observar las inteligencias funcionando en forma independiente, aumentando el entendimiento sobre funcionamientos, capacidades, operaciones y correlaciones. Vean ustedes qué tan profundo es esto, ¿no? La inteligencia, pues, en sus estados finales están dentro de la inteligencia lingüística, la lógica matemática, la especial, la física sinestésica, como otros, la musical, la interpersonal, la intrapersonal o la naturalista, cada uno con sus propias explicaciones. ¿Qué factores inciden en el desarrollo de una limitación de una inteligencia? Una herencia biológica, claro, la influencia de los padres, puede tener algún problema genético que puede limitar la inteligencia. Antecedentes personales, como experiencias con los padres, maltrato, cosas por el estilo, pueden inhibir las inteligencias. También antecedentes culturales o históricos, dónde se ha desarrollado, en qué ambiente, si no ha tenido acceso a las posibilidades de desarrollar mayor capacidad cerebral para conocer nuevas cosas. Por eso la inteligencia tiene que ver con la capacidad de entender, asimilar, elaborar información y utilizarla adecuadamente, si repasamos un poco. Muy bien, se ha mencionado algunas teorías a través del tiempo, especialmente en el siglo XX, surgen varias teorías psicológicas que cobran gran celebridad respecto a las inteligencias. La teoría de la inteligencia múltiples, conocida por Gardner, la teoría de la triárquica de la inteligencia, que está influenciada por 3 partes del cerebro, o la teoría de la inteligencia emocional, la que hemos hoy día repasado. De alguna manera vamos a manejar un poquitito el tema de la inteligencia emocional, que es la que nos interesa. Según Salovey y Meyer, empezaron a usar el término inteligencia emocional y, por supuesto, Daniel Gardner lo publicó en las inteligencias emocionales en la empresa cuando publicó su libro en el año 1998. ¿Qué hizo él? Unió el concepto de inteligencia intrapersonal con la inteligencia interpersonal, lo que mencionamos al comienzo, la parte netamente de la competencia individual y la competencia social. Estas dos unidas producen la inteligencia emocional. Entonces diríamos que es la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás. La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos. Cuando vamos con una bandera gritando por la calle o vamos calladitos, engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental, entre otras. Ellas configuran rasgos importantes de carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social. Es importante eso. ¿Cómo podemos gestionar la inteligencia emocional? Esta enfatiza lo emocional o lo racional en las relaciones interpersonales y no comportarnos como los primitivos, cediendo a nuestro impulso o siendo personas esclavas del impulso de los demás. Es importante eso, ver cómo nosotros gestionamos la inteligencia emocional que tenemos. Y eso es clave, aprenderlo. Gestionar adecuadamente nuestras emociones supone no someterlas a censura, es decir, las emociones no son buenas o malas, salvo cuando por nuestra falta de habilidad hacen daño a nosotros o a otras personas. Es importante permanecer atentos a las señales emocionales, tanto a nivel físico como psicológico, porque podrían influenciar y detenernos en algo o impulsarnos rápidamente a algo que no necesariamente es provechoso. Investigar cuáles son las situaciones que desencadenan esas emociones es importante. Designar la forma concreta de esos sentimientos y señalar las sensaciones que se reflejan en nuestro cuerpo. Cuando alguien me asusta o que me produce alguna acusación, ¿qué sucede en mi cuerpo? Me pongo triste, me pongo nervioso, ¿qué sucede? Es importante para poder gestionar las emociones de manera inteligente. Las descargas físicas, el malestar o la ansiedad que nos generan las emociones. Expresar nuestros sentimientos a la persona que los han desencadenado, sin acusaciones ni malas formas, y detallando qué situación o conducta es la que nos ha afectado, porque si no, no vas a poder resolver la crisis. Es importante eso. Porque es importante, según Salovey, la inteligencia emocional en estas esferas, reconocerlas.
conocer las propias emociones. ¿Cuáles son tus emociones? ¿Cómo las puedo manejar? ¿Qué motivación es la que me mueve a hacer o a quedarme callado, a quedarme tranquilo? ¿Qué o cuáles son las emociones de los demás que me provocan una autoconciencia o una reacción? ¿Cómo manejo yo las relaciones con los demás? La capacidad de manejar las emociones de los demás es muy importante porque nos permite desarrollar una adecuación social, que es parte esencial para nuestra vida diaria. Según Mayer, tenemos estilos característicos los cuales podemos manejar nuestras emociones. Ser conscientes de uno mismo. Según él, los que su cuidado los ayuda a manejar sus emociones. Soy consciente de lo que yo soy, por tanto no me involucro en situaciones. Me permite cuidarme de algunas cosas que pueden otras personas influenciar en mí y que pueden cambiar. También es una característica estar sumergido. Se trata de personas que a menudo se sienten abrumados y emocionalmente descontrolados. Es una forma que se da cuenta de que lo que sucede, pero no sabe por qué, por lo tanto, puede cambiar. Se somete, se mete en una situación un poco de inseguridad. Y el aceptador, las personas que suelen ser claras en lo que sienten, pero no hacen nada para cambiar. Personas que se dan cuenta de que lo que sucede, se da cuenta de lo que sucede, pero que llega a pensar que así es y que no necesita adaptarse, por supuesto. ¿Cómo se manifiesta la inteligencia emocional en los negocios? Dentro de la empresa se observa la necesidad de dos habilidades para tener éxito en las empresas: la formación de equipos y la capacidad de adaptarse a los cambios. Las competencias emocionales más relevantes para el éxito caen dentro de tres grupos: la iniciativa, motivación, de logro y adaptabilidad. La influencia, la capacidad para liderar equipos y conciencia política, manejar bien adecuadamente el grupo. Y por supuesto la empatía, confianza en uno mismo y la capacidad de alentar el desarrollo de los demás. Importante en el campo de los negocios. Es importante también entender que el cociente intelectual determina lo que sabe un director, pero la inteligencia emocional determina lo que hará. Tú puedes ser muy inteligente, pero si emocionalmente no eres capaz, nunca vas a llevar a cabo tus proyectos. El cociente intelectual es lo que permite entrar en una organización, pero la inteligencia emocional es lo que permite crecer a esa organización y convertirse en un líder. Es importante la inteligencia emocional en los negocios. ¿Cómo liderar con la inteligencia emocional? Cada aptitud emocional interactúa con las otras. Esto se aplica sobre todo a la aptitud para el liderazgo. La tarea del líder requiere una amplia variedad de habilidades personales. La aptitud emocional constituye, en general, aproximadamente 2/3 de los ingredientes para un desempeño estelar. Pero en el caso de los líderes sobresalientes, llega al 80 y al 100% de las aptitudes que las empresas consideran cruciales para el éxito, según el señor Goleman, por supuesto, que nos presenta en su libro. Liderando la inteligencia emocional puede desarrollar líderes dotados de buena aptitud, porque articulan y despiertan entusiasmo en pos de una visión y una misión compartidas. Se ponen a la vanguardia cuando es necesario, cualquiera sea el caso. Orientan el desempeño de otros haciéndoles asumir su responsabilidad y guían mediante el ejemplo. Salvo casos en que las personas que son guiadas generalmente no quieren tomar responsabilidad. Entonces un líder inteligente se abstrae. Definitivamente guarda sus aptitudes porque no las puede congeniar con las otras personas. Es importante considerar 5 componentes importantes, perdón la redundancia, que se aplican en los negocios: la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Sin ellas es imposible poder desarrollar claramente negocios exitosos. ¿Cuál es el poder de la inteligencia emocional? Las emociones son contagiosas y una sola persona puede influir en el tono emocional de un grupo creando un modelo, dicen los que desarrollan este concepto. La inteligencia emocional y los negocios generalmente están desarrolladas en el tiempo en que una persona permanece en una organización y su productividad. Estará determinado por una relación directa con su supervisor inmediato para poder trabajar en equipo. Solo un 11% de los empleados que califican a sus jefes de excelentes afirmó que probablemente buscarían otro empleo durante el año próximo. ¿Por qué? Porque dependen de las emociones y la manera como motiva el jefe que forma parte de su equipo. Los trabajadores con buenos jefes son menos propensos a retirarse de la empresa, según este escritor. ¿Qué desafíos tienen los jefes y empleados para poder desarrollar su inteligencia emocional y mantenerse exitosos? Hay que tener cambios significativos en espacios pequeños. No esperes que la empresa cambie. Cambia tú en tu entorno.
Debes desarrollar más creatividad e innovación de personas y no tanto de cosas. Mayor manejo de mucha y adecuada información. Capta toda la información posible, pero la más adecuada trata de asimilarla. Incremento en la fidelización de los clientes. Es importante tener una buena relación con los clientes. Desarrollar mayor motivación y compromiso con la empresa. Más y mejor trabajo en equipo, más acuerdos, más cooperación, mayor aprovechamiento del talento humano, descubrimiento y formación de nuevos líderes para promocionarlos. Hay que ver que otros también tomen puestos, no solamente tú. Incorporar gente proactiva, que piense en cómo resolver problemas del futuro, no estar quejándose del presente. Gente que tome decisiones acertadas en mercados, productos y alianzas estratégicas. Y por supuesto, preparando a los empleados para trabajos en otras branches u otras subsedes. En el mercado del producto y alianzas estratégicas, los líderes que deciden lo más próximo a la dirección correcta son los que cuentan con el conocimiento de por qué accionan como lo están haciendo. Saber que lo que están haciendo lo están haciendo por un motivo. Eso es parte de la inteligencia emocional en los negocios. La inteligencia emocional permite afinar las intuiciones más acertadas y útiles a la hora de tomar decisiones. Ah, no, yo pensé en esta noche 10 cosas, las 10 cosas las voy a poner en acción. Cuidado, hay que clasificar y hay que buscar cuál de ellas son las más afines, las más acertadas para ponerlas en práctica. Y por supuesto, la inteligencia emocional nos permite también desarrollar sentido común. Lastimosamente, muchas personas creen tener inteligencia emocional, pero no tienen sentido común. Las áreas donde la influencia de la inteligencia emocional es más fuerte es en la contratación y retención de talentos. Importante para aplicar en el equipo. Es el desarrollo del talento humano. Muchas personas reciben poca capacitación de sus empresas. El trabajo en equipo, desarrollar equipos, compartir experiencias, motivación y compromiso. Es importante ponerse la camiseta. Manejo del estrés en el equipo, en la empresa. Innovación, que es importantísimo para poder ser más productivos, eficaces, mayores ventas, mayores ingresos, mayor calidad en el servicio y, por supuesto, mayores clientes. La inteligencia emocional en el manejo de grupos generalmente es clave porque maneja el sentido de cooperación de manera muy acertada. Los equipos emocionalmente inteligentes muestran el tipo de cooperación, compromiso y creatividad que resultan cada vez más importantes para la eficacia organizativa. Y por supuesto, el individuo emocionalmente inteligente contribuye individualmente al equipo, al grupo. Contribuye, no detiene, no se pone aparte. Es importante el trabajo de contribución. Vamos a desarrollar rápidamente esto. Son factores organizacionales que intervienen en la inteligencia emocional, el liderazgo, la función de relaciones humanas y, por supuesto, el clima y cultura organizacional. Todos estos parten de este sentido de interrelación entre la inteligencia individual, las relaciones, la eficacia organizativa y, por supuesto, con la inteligencia del grupo. Todos están interconectados. Vamos a, creo que, ir terminando aquí. Por supuesto, en el trabajo del desarrollo mismo del campo de la inteligencia empresarial o el grupo empresarial, tiene mucho que ver la capacidad cognitiva. Es importante eso. Por supuesto, la competencia intelectiva ayuda muchísimo en ese sentido. Por eso la inteligencia emocional proporciona el fundamento para el desarrollo de un amplio número de competencias que ayuden a las personas a actuar con mayor eficacia en la competencia empresarial, en la competencia intelectiva, por supuesto que tienen que ver con la influencia en la competencia de la inteligencia emocional. ¿Por qué es importante la inteligencia emocional como un sentido de retroalimentación? Es la combinación de aptitudes cognitivas y emocionales que integran los centros cognitivos con los emocionales en el sistema límbico que te permiten razonar, relacionar y poder transferir tus ideas hacia los demás. La competencia empresarial con la competencia de la inteligencia emocional no nos puede asegurar quién triunfará en la vida, pero las mediciones de la inteligencia emocional se relacionan con el rendimiento de ciertas situaciones. Si bien es cierto, una no nos puede asegurar, la inteligencia emocional juega un papel importante para el rendimiento en cada situación. Dijimos que la inteligencia emocional individual y grupal están interrelacionadas. El tener en el equipo gente con elevada inteligencia emocional no nos garantiza el éxito del mismo en el logro del objetivo, pero el trabajar juntos como equipo, con normas y procesos que apoyen la conciencia y regulen las emociones,
nos permitirá desarrollar un equipo inteligente, un equipo donde se pueda lograr los objetivos que se procuran. Aplicativamente abarca entonces la conciencia de uno mismo, la autogestión, la conciencia social y la gestión de las relaciones. Son los 4 campos donde la inteligencia emocional finalmente desarrolla este campo que nosotros estamos buscando en esta noche. Vamos a dejar un poquitito algunas de ellas. Yo quiero terminar hablando acerca de la integración de la inteligencia emocional en la gestión del rendimiento, que es importantísimo, y con esto vamos a terminar. Por ejemplo, el objetivo es vender $250,000 en servicios. El plazo para fines del 4º trimestre. Pasos necesarios: hallar nuevos clientes, crear nuevos negocios con antiguos clientes, asociarse con compañeros. ¿Qué competencias emocionales juegan ahí en ese proceso? La autoconfianza, saber que yo tengo la capacidad. La iniciativa, cuando se presenta una situación difícil, yo sé cómo resolverla. La orientación al servicio. No, si estaba dando un servicio mínimo o mediocre, lo voy a mejorar. Establecer vínculos, ¿no? El trabajo colaborativo es importantísimo al establecer vínculos. Eso es gestionar una integración para el rendimiento. En este ejemplo se puede ver que esto podríamos aprender dentro de lo que estamos trabajando ahora mismo. Seguramente ustedes tienen algunos aportes. Yo simplemente voy a decir, concluyendo, que si nosotros tenemos algo que contribuir a la sociedad, dependerá muchísimo de nuestro cúmulo de inteligencia emocional desarrollada. Si queremos recibir de la gente alguna influencia de inteligencia emocional, tendremos que ver con quién nos relacionamos, cómo nos relacionamos y de qué manera estamos integrados a esa relación. Y por supuesto, finalmente sabremos si somos personas productivas o simplemente somos uno más del montón que no solamente no tenemos inteligencia emocional, o si la tenemos simplemente es una nomenclatura, un nombre, pero que no desarrolla nada, ni para el bien de sí mismo, ni para el bien de los demás. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Boris Darmon. Estoy gustoso de servir a este proyecto y muchísimas gracias, señor Magdiel Sánchez, por invitarme a esta exposición de esta tarde. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues agradecemos al doctor Boris Darmon, que realmente nos ha dejado un material muy especial, y a todos los que vieron en vivo o lo van a ver la repetición, les decimos que se sienten cómodamente a escuchar varias veces, porque es muchísimo material para que nosotros podamos enriquecer nuestro conocimiento, nuestros resultados. Así que gracias, saludos, doctor Boris, hasta el Perú, le mandamos un fuerte abrazo y nos vemos el próximo jueves. Que Dios lo bendiga. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Y Hasta a luego. todos los que estuvieron aquí conectados también en el Zoom, muchísimas felicidades. Gracias.